Buenas tardes. Muchas gracias a la invitación tan amable. Para mí es un honor estar acá con ustedes y hablar un poco sobre las guías de miocardiopatía. Agradezco mucho a los profesores y a Fabio que me invitó tan amablemente. Y bueno, pues hablaré un poco hoy sobre las guías europeas. Trataré de ir hablando un poco despacio para que todos puedan entender mi español. Aunque yo sé que a veces eso es complicado, a mí me cuesta entender un poco el portuñol, pero bueno, cualquier duda o cualquier cosa también puedo pasar un poco al inglés. Mi conflicto de interés. Y bueno, la agenda la he definido en los siguientes puntos. Definitivamente las guías europeas vinieron a cambiar un poco el paradigma de las miocardiopatías a nivel mundial. Porque antes de eso teníamos guías que se dirigían a enfermedades específicas y muchas de las enfermedades que se atienden en las miocardiopatías no estaban representadas en estas guías. Teníamos que extrapolar datos de las guías de falla cardíaca o de otras enfermedades. Así que trataré de resumir esto un poco hablando sobre la definición de miocardiopatías y después de eso me iré a 8 recomendaciones que a mi criterio son las más importantes que debemos tener en cuenta sobre las guías europeas. Las primeras 3 sobre la sospecha y abordaje, las siguientes 3 sobre el diagnóstico y finalmente 3 recomendaciones sobre el tratamiento. Empecemos definiendo qué es una miocardiopatía. ¿A qué grupo de enfermedades se dirigen estas guías? Todos sabemos que existe un amplio espectro de enfermedades cardiovasculares. Muchas de estas producidas por problemas en las arterias coronarias, por problemas en las válvulas, por trastornos congénitos, que no los debemos confundir con los trastornos hereditarios. Y entre todo este grupo de enfermedades tenemos las miocardiopatías, que son este grupo de trastornos primarios del músculo cardíaco y que deben de excluirse o deben no ser explicados por las otras causas de enfermedades cardiovasculares que conocemos. Así que el primer punto que debemos tener claro es ¿qué es una miocardiopatía? Es una enfermedad primaria del músculo cardíaco en ausencia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, enfermedad valvular o enfermedad congénita que expliquen dicho daño. Es decir, la miocardiopatía debe tener un trastorno intrínseco y primario. Y la mayoría de estas enfermedades son genéticas. Las definiciones son las mismas para niños y adultos y tampoco debemos olvidar que una persona con una miocardiopatía puede tener todo lo que la vida nos puede dar en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, una miocardiopatía hereditaria puede coexistir con hipertensión, pero no debe la hipertensión explicar el daño miocárdico. Entonces, quizás el primer punto o la primera recomendación que debemos tener en cuenta es en quién sospecharlas. ¿Cuándo debemos sospechar miocardiopatía? Existen diferentes formas. Claro que podemos sospecharla en base a síntomas. Es muy poco probable que una miocardiopatía esté libre de los síntomas tradicionales de problemas cardiovasculares, disnea, angina, palpitaciones, etc. Pero también sabemos que estos síntomas pueden estar presentes en otras causas. Así que es mucho más importante las otras 2 claves diagnósticas para pensar en miocardiopatía. La primera, una historia familiar. Si el paciente tiene antecedentes de muerte súbita o de una miocardiopatía, definitivamente eso nos debe hacer sospechar más en esta enfermedad. Y lo segundo, alteraciones electrocardiográficas, porque la gran mayoría de miocardiopatías tienen electrocardiogramas anormales. Y en ese contexto hay que diferenciar
que definitivamente pueden haber muchas alteraciones y cada miocardiopatía tendrá alteraciones específicas, pero son tres las que debemos considerar como importantes a recordar siempre. En la primera imagen ustedes pueden ver un electrocardiograma normal. Un electrocardiograma normal casi siempre o casi excluye una miocardiopatía. Existe muy poca probabilidad con un electrocardiograma como este de que el paciente presente una miocardiopatía, a excepción de algunos casos que tengan genotipo positivo, fenotipo negativo. Lo segundo es la presencia de datos de crecimiento o dilatación de cavidades. El crecimiento por todos los criterios que todos recordamos en electrocardiografía, acompañado de alteraciones de la repolarización. Esos son datos muy frecuentes en la mayoría de miocardiopatías. El tercero, la presencia de una cicatriz que sugiere un infarto cuando el paciente no ha tenido una clínica de infarto. Estos hallazgos son muy frecuentes en algunas miocardiopatías, principalmente en amiloidosis han cobrado cierta relevancia, pero también se pueden observar relacionados con otras enfermedades primarias. Y finalmente, alteraciones de la P o del PR. La mayoría de pacientes tendrán alteraciones de la onda P, principalmente por el crecimiento de esta cavidad. Pero también el acortamiento del PR puede ser observado principalmente en las enfermedades de depósito a la cabeza de la enfermedad de Fabry. Así que para sospechar inicialmente esta enfermedad, debemos buscar una historia familiar, la presencia de síntomas, obviamente, y un electrocardiograma patológico. El segundo punto que debemos tener en cuenta es, una vez sospechas la miocardiopatía, es probable que se le realicen algunos estudios básicos, entre ellos el ecocardiograma. Y por lo tanto, el siguiente paso es, define el fenotipo, porque existen múltiples fenotipos de miocardiopatías. Ustedes ahí pueden ver la miocardiopatía dilatada, una sarcoidosis, una enfermedad de Takotsubo, una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y así sucesivamente diferentes miocardiopatías. Y si nos contamos todas las etiologías tendremos 10 a 15 fenotipos. Las guías europeas tratan de facilitar un poco esto definiendo únicamente 5 fenotipos. Miocardiopatía hipertrófica restrictiva y dilatada no tienen mucho que discutir. Definiciones tradicionales de esas enfermedades. Pero observen que además de eso incluyen 2 categorías que son la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo y la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Porque estas 2 entidades realmente no caben en las demás. Las guías europeas también hacen la aclaración que el ventrículo izquierdo no compacto se excluye de esta clasificación, porque es una entidad de la cual no tenemos muy clara la genética aún y además de eso puede estar presente en otros diferentes fenotipos. Así que tenemos que definir a cuál de ese grupo vamos a orientar nuestra miocardiopatía. Definiciones de miocardiopatía hipertrófica, dilatada y restrictiva, las tradicionales. ¿Pero qué es una miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo? Para cumplir este criterio puede tener una o 2 de las siguientes características. O tiene una cicatriz, que la tendremos que demostrar en una resonancia magnética, o tiene una alteración de la movilidad con disfunción sin dilatación. Es decir, una alteración de la movilidad o una cicatriz o ambas corresponden a este grupo. Y aquí caen todas aquellas enfermedades como la miocarditis, el daño que vimos después del COVID y otras enfermedades que definitivamente podrán considerarse en este grupo de enfermos. Tercer punto, una vez defines el fenotipo, el tratamiento debe ser guiado por clínicas multidisciplinarias que tengan alguna experiencia en miocardiopatías. Yo creo que es uno de los puntos más importantes sobre estas enfermedades.
porque no solo se necesita un especialista en miocardiopatías junto con un equipo que debe incluir muchas veces pediatra y genetista, sino que también necesitarás de otros apoyos como otras especialidades de cardiología, electrofisiología, intervencionismo, etcétera, otras especialidades médicas como nefrología, gastroenterología, patología, y además de eso, necesidades propias del paciente con apoyo psicológico, emocional, social, etcétera. ¿Y por qué es importante este punto? Porque la mayoría de esos contextos no se pueden realizar si no tienes la coordinación. O sea, encontrar un gastroenterólogo que le sepa a enfermedades como Fabry o amiloidosis no es sencillo. Sin embargo, si hay un gastroenterólogo que pertenece a una clínica de miocardiopatías, en algún tiempo tendrá la experiencia para poder dar una atención lo suficientemente buena que satisfaga las necesidades de estos pacientes. Así que hay que tener en cuenta que el trabajo de las clínicas de miocardiopatía es coordinar todos estos factores, que se involucran múltiples especialistas, que muchas de estas enfermedades son raras y por lo tanto los especialistas que no tienen mucha experiencia con estas enfermedades, a pesar de su grado de especialista, tendrán dificultades para atenderlo. Es necesario, por lo tanto, coordinar todo este esfuerzo en clínicas de miocardiopatía. Y eso lo refleja muy claramente las guías, mencionando que todos los pacientes deben ser evaluados en este tipo de clínicas y que, además de eso, el trabajo debe ser coordinado. ¿Qué pasa si no se hace así? ¿Qué pasa si las miocardiopatías son atendidas en clínicas normales de médicos generales de primera atención, cardiólogos o incluso algunos especialistas de falla cardíaca? Las estadísticas dicen que esto nos lleva siempre a retrasos en los diagnósticos. Veamos, por ejemplo, en miocardiopatía hipertrófica, hasta 2 años de retraso en diagnóstico. Pero ese no es el peor escenario. Es mucho peor para amiloidosis, que puede ser hasta 6 años el retraso de diagnóstico, Fabry hasta 15 años de retraso de diagnóstico, y la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho muchas veces tiene una media de retraso de hasta 8 años. Por lo tanto, es necesario coordinar un abordaje y tratamiento en clínicas especializadas para estas enfermedades. De ahí pasamos al abordaje diagnóstico. Lo primero que voy a mencionar es la resonancia magnética. ¿Necesito una resonancia en toda miocardiopatía? Bueno, la resonancia es un ecocardiograma con mejor imagen. Pero además de eso, en la resonancia se pueden generar una serie de secuencias como las que ustedes están viendo acá, que van desde detección de hierro, inflamación, T1, T2 mapping, reforzamiento tardío, medición de volumen extracelular. Y con todas estas imágenes podemos, primero que nada, dilucidar los diagnósticos de las miocardiopatías. Estas diferentes secuencias se comportan distintas en una y otra enfermedad. Pero además de eso, la fibrosis observada por reforzamiento tardío es algo muy importante en la estratificación de riesgo de estos pacientes. Observen este primer grupo de enfermos que estoy señalando, todos con mutación de la laminina. Todos tienen una mutación similar o la misma. Pero el primer sujeto tiene marcada fibrosis, que se observa con esta imagen blanca en el interior del miocardio. El segundo caso tiene muy escasa fibrosis, apenas puedo ver unos puntitos blancos. Y el tercero no tiene fibrosis. ¿El riesgo de estos 3 pacientes que tienen la misma mutación es el mismo? La respuesta es no. El riesgo es distinto. Y por eso es necesario, y las guías recomiendan, que toda miocardiopatía debe tener una resonancia magnética con gadolinio, principalmente para evaluar el grado de fibrosis, que nos ayudará para el diagnóstico,
pero que también tiene importantes repercusiones en el pronóstico del paciente. Estudios genéticos. No hay duda que es necesario hacer estudio genético, pero hay que aclarar que el estudio genético de una miocardiopatía y de la mayoría de enfermedades hereditarias no puede quedarse o no puede minimizarse solo con el envío del estudio genético y obtener una respuesta. Porque el peso que tiene el resultado de ese estudio, independientemente del que sea, en el paciente es muy grande. Por lo tanto, ¿se necesitan estudios genéticos? Definitivamente sí, pero también consejería genética. Y la consejería genética abarca todos estos aspectos que estamos viendo acá. En mi experiencia, no es tan fácil hacer la cascada genética que siempre se propone, que consiste en que una vez detectas un caso, debes estudiar a toda la familia. Porque el resto de familiares no están del todo convencidos y quieren saber si presentan o no esa mutación. Y por lo tanto, el no tener un equipo con la adecuada consejería genética nos llevará a cascadas genéticas que no se realizan. Entonces, debemos tener en cuenta que el abordaje genético es indispensable, pero que no se minimiza a un estudio genético, sino que a una consejería en donde se deben abordar temas sobre reproductividad, sobre pronóstico, sobre expectativas de vida, y eso debe ser coordinado por alguien con experiencia en este tipo de temas. Ya conocemos todos que hay muchas enfermedades que tienen un componente genético, como la miocardiopatía hipertrófica, que hasta el 60% de los casos se identifica una mutación patogénica, o la miocardiopatía dilatada, que tiene un porcentaje menor, por ahí ronda entre 20, 30, algunas series hasta 40%. Fabry, amiloidosis transtiretina, y todas estas enfermedades no hay duda que necesitas un estudio genético. La pregunta que quisiera yo en este momento establecer es, ¿qué hay de los otros casos? Cuando no entran en este contexto, ¿debería hacer un estudio genético? Como por ejemplo miocardiopatía alcohólica o miocarditis, que entra en el grupo de las miocardiopatías. Aquí les muestro algunas evidencias que pueden aclarar eso. Este es un estudio en el cual se evaluaron pacientes con miocardiopatía alcohólica y les hicieron estudio genético. Además, había un grupo con miocardiopatía dilatada y un grupo control, sanos. Encontraron que en los pacientes con miocardiopatía alcohólica, la mutación truncada de la TNT era mucho más frecuente de forma significativa que en los controles. Y que los pacientes que tenían esta combinación, consumo de alcohol más mutación, tenían un peor pronóstico. Esto sugiere que estas alteraciones, que siempre hemos pensado que son únicamente adquiridas, podrían tener un contexto genético que podría predisponer a que la desarrolle. Y lo mismo se han encontrado en otros escenarios. En cardiotoxicidad se encontraron alteraciones del mismo gen. Pacientes que desarrollan este trastorno pueden tener una mutación que a lo mejor predispone. No estamos seguros si eso tenga algún significado, pero sí encontraron algunas prevalencias. Lo mismo en miocardiopatía peripartum y en miocarditis. Desde el 8 hasta el 22% de los pacientes con miocarditis manifiesta pueden tener alguna mutación que a lo mejor predisponga. Por eso debemos tener en cuenta que en todos estos escenarios se debe sospechar una enfermedad genética y las guías actuales recomiendan que se les debe realizar estudio genético. Aquí ustedes pueden ver los pacientes con hipertrofia ventricular que muchas veces no son sometidos a un estudio genético porque no se le ve mucha utilidad. Sin embargo, hasta un 1% de esos pacientes pueden realmente tener enfermedad de Fabry. Es así que las guías recomiendan que estudio genético a toda miocardiopatía junto con su consejería.
Y esto muy probablemente conlleve costos. Pero debemos tener en cuenta que este grupo de enfermedades no son las prevalentes en las enfermedades cardiovasculares y requieren un abordaje diferente. Paso a los últimos 3 puntos en cuanto a tratamiento. El primero que quiero tocar, fibrilación auricular. Todos sabemos que un paciente, cualquier paciente con enfermedad cardiovascular, si tiene fibrilación auricular, tiene peor pronóstico, riesgo embólico, etc. Y es así como también tenemos que considerarlo en miocardiopatías. Pero en este grupo de enfermedades la fibrilación auricular se comporta distinto. Primero, es más frecuente. La prevalencia es 1 de cada 3. Y cuando hacemos estudios para buscar la fibrilación auricular aún no detectada, es la que presenta la mayor tasa anual de nuevos diagnósticos, las miocardiopatías. Segundo, si el paciente ya era difícil de manejar por sus síntomas o por la falla cardíaca, con fibrilación auricular esto será peor. Habrá más falla cardíaca y, como podemos ver en este cuadro, más mortalidad. Y finalmente, los pacientes con miocardiopatía tienen más riesgo embólico que los pacientes con otras etiologías con fibrilación auricular. Es por eso que las guías actuales prácticamente no recomiendan utilizar Charles-Bass para decidir si anticoagulas o no a un paciente con miocardiopatía y fibrilación auricular. Únicamente se recomienda que puedes utilizar esa herramienta en algunos casos de miocardiopatía dilatada o miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Pero en miocardiopatía hipertrófica restrictiva y principalmente amiloidosis, debes anticoagular independientemente del Charles-Bass. Segundo punto importante, tratar con fármacos para controlar la frecuencia, definitivamente sí, como paso inicial. Pero cada vez nos estamos más orientando a que el control del ritmo es mucho más importante. Y en este escenario, en miocardiopatías, eso se ha demostrado en algunos estudios observacionales. Por lo tanto, las guías recomiendan que prefieras el control del ritmo, incluso con ablación, ya que eso se relaciona o se asocia a menos falla cardíaca y menor mortalidad. En cuanto a la prevención de muerte súbita cardíaca, las recomendaciones de las guías no son muy diferentes a lo que ya teníamos previamente. Se sabe que dependiendo de la enfermedad, deberemos considerar el riesgo de muerte súbita y el implante de un DAI o un desfibrilador. En pacientes con miocardiopatía hipertrófica, el implante de un desfibrilador está completamente recomendado después de un evento de muerte súbita o taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y que cuando no has tenido ese evento, cuando entramos en el contexto de prevención primaria, se debe hacer un abordaje en base a los factores de riesgo. Las guías europeas recomiendan la escala de riesgo europea, lo cual para nosotros podrá tener algunas ventajas o desventajas. Y que hay que tener en cuenta que si analizamos las escalas de riesgo europeas versus las americanas, la predicción de riesgo es completamente diferente. Pero para el contexto de estas guías, ellos recomiendan utilizar esta escala y en base a eso decidir o no el implante de un DAI. En pacientes con miocardiopatía dilatada, la prescripción de un desfibrilador dependerá principalmente de 3 factores. El primero, que sea prevención secundaria, que ya haya tenido un evento. El segundo, que tenga una fracción de expulsión menor del 35%, lo cual es muy frecuente en estos pacientes. Y el tercero, la genética. Ya se han encontrado figuras genéticas de mayor riesgo de muerte súbita que deben considerarse como una indicación de desfibrilador. Y finalmente, en miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, teniendo en cuenta que estos tienen como 8 años en su retraso de diagnóstico, teniendo en cuenta que
muchas series comentan que la primera manifestación de estos pacientes es muerte súbita. Las guías europeas recomiendan que se le debe implantar un DAI casi a todos. Hay figuras de riesgo que la mayoría van a cumplir, hay figuras de prevención secundaria y principalmente en taquicardias ventriculares sostenidas, aunque éstas no tengan síntomas. Así que en los sujetos que hemos mencionado, las indicaciones de una terapia preventiva de muerte súbita están prácticamente recomendados, y en miocardiopatías restrictivas y en miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo es donde se tiene más problema. Saber cuándo implantar un desfibrilador en amiloidosis, en Fabry o en miocarditis es mucho más difícil. Se recomienda que todos estos sujetos tengan un abordaje o estratificación del riesgo y en base al riesgo se tome la decisión. Pero no hay una recomendación clara en estos escenarios porque no tenemos evidencia que soporte o sustente dichas recomendaciones. Ya para finalizar, tratamiento específico de miocardiopatías. Muchos podríamos pensar que tratar las miocardiopatías será con los 4 fantásticos, con los tratamientos tradicionales. Y ahí nuevamente incurrimos en un error, porque lo único que ha demostrado mejorar calidad de vida y supervivencia en las miocardiopatías son los tratamientos específicos. Uno de los cuadros más importantes de estas guías es el manejo de la obstrucción del tracto de salida en miocardiopatía hipertrófica. En este escenario, las guías europeas colocan los medicamentos inhibidores de miosina representados en este momento solo por mavacamten en tercera línea de tratamiento, después de beta bloqueadores y o calcio antagonistas. Y ahí ustedes pueden ver los diferentes tratamientos específicos y un cuadro que puede resumir la mayoría de tratamientos. Ahí podemos observar que en miocardiopatía hipertrófica, pues iniciaremos con beta bloqueadores, disopiramida o calcio antagonista. Hay un grupo de medicamentos que se debe evitar y que los tratamientos específicos son los únicos que en la actualidad tienen alguna evidencia, al menos en mejoría de síntomas y de capacidad funcional. Que debemos tener algún abordaje para prevención de muerte súbita, que algunas veces tendrán que ser sometidos a cirugía. Sin embargo, el trasplante es muy poco frecuente en esta entidad. En cambio, la miocardiopatía dilatada entraremos con un tratamiento de falla cardíaca tradicional. Debemos tener en cuenta la prevención de muerte súbita y también debemos tener en cuenta el trasplante temprano. En la actualidad se están desarrollando medicamentos específicos para estas entidades, para la miocardiopatía dilatada, pero aún no disponemos de ellos. La amiloidosis transtiretina, el único tratamiento disponible y aprobado por la mayoría de regulaciones es el tafamidis, lo único que ha disminuido mortalidad hasta el momento y que está aprobado. La amiloidosis de cadenas ligeras tiene tratamientos con quimioterapéuticos y anticuerpos monoclonales que tienen muy buena eficacia y seguridad en cuanto al pronóstico de los pacientes. La enfermedad de Fabry debemos considerar la terapia de reemplazo enzimático, en la sarcoidosis los esteroides y en la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, el implante de desfibrilador y drogas antiarrítmicas. Es así como ustedes pueden ver que los tratamientos específicos para las miocardiopatías serán distintos y que no se debe minimizar en únicamente administrar IECA, beta bloqueador, calcio antagonistas, como podríamos pensar para otras entidades de insuficiencia cardíaca. Termino con estos breves mensajes. Las miocardiopatías son un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades primarias del corazón. Debemos evitar los retrasos en el diagnóstico, porque la mayoría de estos pacientes tienen un camino muy duro para lograr llegar a un diagnóstico y después de eso para recibir sus tratamientos. Estudio genético
consejería genética y resonancia en todos. En fibrilación auricular, considerar anticoagular independientemente del CHA2-VASc y controlar el ritmo más que la frecuencia. Hay que pensar en prevención de muerte súbita en la mayoría de estos pacientes y finalmente los tratamientos específicos son los únicos que han impactado en mortalidad. Por todo lo anterior, definitivamente se necesitan clínicas especializadas para poder entender y abordar de forma adecuada a estos pacientes. Muchas gracias por su atención.